traslado al señor Frisa a los efectos de que podamos continuar la sesión dentro de los cánones normales. Esperemos que esto siga. Quiero decir que la sesión tiene que estar dando dentro del respeto a las instituciones, y en esto termina, vamos a seguir continuando. ¿Alguna señora concejala o señor concejal quiere hacer uso de la palabra sobre el punto de referencia? 8 años de espera, sueños inpretendidos y con dudoso futuro. Obras realizadas con proyectos sin certificación de obra, enterramiento de cráneos vencidos, tapadas insuficientes, retiros impropios, no respetados, etcétera, etcétera, etcétera. El juicio del señor Intendente en la apertura de sesiones sobre la expropiación de las acciones del Carlos Paz fue mi responsabilidad informarme de los aciertos y desaciertos de la empresa desde su creación. He obtenido distintas clases de informaciones, algunas muy contradictorias, pero en honor a la brevedad, debo decir que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Este futuro, que yo lo considero a mi manera de ver incierto, quizás si hubiese tenido la respuesta, yo en este momento es un futuro que realmente, así como yo lo tengo, porque en un momento en que a veces dejar la banca y hablar como vecino, lo tienen los vecinos quieren gas. Quizás esta sea una oportunidad. Y esta concejal, si esto es que va a ser exitoso y van a tener gas los 19 barrios en un plazo no mayor a 24 meses, va a ser la primera en salir a la prensa y respaldarlo. Creo que hoy, a través de este consejo, teniendo en cuenta nuestro marco, la Carta Orgánica Municipal, recordamos lo que es una obligación del municipio, lo que es una obligación de un Estado, ser responsable de los servicios, en este caso del gas, señor presidente. ¿Qué es lo que pretendemos? Que llegue de manera eficiente y con calidad a sus habitantes. Y es la municipalidad quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos. Este gobierno, que asumió con un rol protagónico, hoy ha sabido observar y comprender a nuestros vecinos y vecinas. Ese mismo trabajador que gasta importantes sumas de dinero para lidiar con las bajas temperaturas y así poder darle a su familia un hogar confortable. Ese padre, esa madre, ese jubilado que imposibilitado observa cómo con el paso del tiempo y la falta de gestión de la sociedad de Carlos Paz traicionaban año a año su ilusión de mejorar su merecida. No podemos fallarle más al vecino de Carlos Paz. No bastan las buenas ideas, hay que garantizarle al vecino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar la obra y el objetivo de poder llegar con el gas natural a cada uno de los hogares de nuestros habitantes. Nos encontramos en un vacío donde la ciudad se había enlentecido en su ritmo diario y cotidiano. Un poco por estas actitudes, pero también por otras actitudes, como por ejemplo el efecto que tuvo la medida de las construcciones en altura. Este tipo de circunstancias y medidas que se tomaron, entendemos nosotros, señor presidente, que enlentecieron el ritmo económico en aquel momento, con el proyecto técnico alternativo al que hacía mención. Estas circunstancias han hecho que en los próximos 2 meses, desde el 1 de agosto hasta el día de la fecha, no podamos conocer el proyecto. Y es más, en las últimas 48 horas recibimos el proyecto modificado, incluso con algunas propuestas que habían salido desde esta banca. Es bastante importante para la ciudadanía y constante histórica. También quiero mencionar, y tener que se quede tranquilo, el concejal Busto, porque lo he manifestado por todos lados, que la decisión del intendente es una decisión absolutamente legítima. El recuerdo respecto, lo cual no quiere decir que
pero una decisión absolutamente legítima del lugar que ocupa. Antes de entrar en el tema de la ordenanza, no me he manifestado públicamente hasta ahora sobre cuál iba a ser mi voto, porque pensé que había que respetar la audiencia, pensé que había que respetar lo que los vecinos decían en esa audiencia, y porque además el proyecto definitivo lo tuvimos recién en el día de ayer. Y que lamentablemente muchos jóvenes, vecinos, ciudadanos, mujeres, en este fármaco de cosas y de palabras que decimos no entienden. El párrafo al que se refiere maliciosamente el concejal Isabel, donde dice: facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a proponer las personas que se desempeñarán en calidad de directores, los que deberán ser aprobados por el Consejo de Representantes por simple mayoría. Casualmente omitió decir que los designa el Consejo, los propone el Ejecutivo y los designa el Consejo. Es un tema muy claro de leer lo que nos conviene leer y no leer todo el texto. Que es mucho más democrático este estatuto, porque los síndicos van 2 por la mayoría y 1 por la minoría, designado exclusivamente por el Consejo de Representantes. Por otro lado, señor presidente, quisiera contestarle al concejal Isabel Turri que no han sido tantas las versiones del presupuesto, no han sido tantas, que aparte no votó ninguna, así que no se haga ningún problema, porque total ninguna de las versiones del presupuesto la votó, ni de la tarifaria tampoco. Entonces, eso es un tema que también tendríamos que dejarlo claro. Por más bueno que hubiera salido, no lo hubiera votado. Los ejemplos, un poco acelerar lo que ha dicho el concejal Lurachi, que en realidad ha respondido a muchas de las deficiencias técnicas, porque en realidad en esta historia de la Carlos Pajas debemos recordar estos 2 actores, los actores que han sido municipales y en este caso la cooperativa integral como socio privado. Evidentemente lo único que nos queda es plantear y remarcar que solamente se hicieron 60 kilómetros de red en 8 años, o sea que las posibilidades de cómo se plantea el problema indica que el ritmo planteado por el gerenciamiento y la actividad de la obra al resto de los vecinos le va a tardar unos cuantos años más. Hoy nos toca decidir el tema de Carlos Pajas. Y desde que el señor intendente nos hizo conocer su propuesta, el grupo que conforma Frente por Carlos Paz se abocó a trabajar en el tema. Empezamos a escuchar a los vecinos, a los centros vecinales, a las asociaciones intermedias. Hicimos consultas técnicas, evaluamos alguna posibilidad de un proyecto alternativo. Y en honor a la verdad quiero dejar sentado una cuestión también. Después de haber visitado la COPI, donde fuimos citados, personalmente me comprometí a abrir un canal de diálogo conjuntamente con los concejales de la oposición. Votación que dicha abstención, por favor, no puedo hacerla en razón del artículo 120 de la Carta Orgánica y el reglamento del cuerpo que establece que los concejales no podrán abstenerse. Que a mi entender, dichas normas son totalmente inconstitucionales, en razón a que norma alguna puede impedirme de hacer efectiva mi voluntad de abstenerse en una votación. He sido respetuoso de todos los pasos políticos de la política. Y no lo he hecho en lo personal, sino como una organización política construida en el pluralismo. Pero voy a leer algunas cosas, vicepresidenta. ¿Qué decía el antiguo régimen de su relación con la cooperativa? ¿Qué decía el intendente allá en el 2004? Cuando comenzaba el gobierno nacional
nacional y popular. Decía con respecto a la cooperativa, le mando una carta a la presidenta de ese momento del Consejo Deliberante, diciéndole que hay que conformar en sociedad anónima, como lo dice Nargas, en el gobierno nacional y popular, como lo dice Nargas, y que dice del socio. Dice esto de la cooperativa: salvo el claro y concreto perjuicio que su actitud conlleva, por cierto, de que la empresa pierda su carácter de subdistribuidor. En esa carta, el antiguo régimen decía: esta sociedad anónima debe tener mayoría estatal. Y le quiero decir, vicepresidenta, que la mayoría estatal también lo decía en el gas. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y nuestro electorado son los que no tienen gas. Y también le digo con este compromiso que nunca voté una privatización, que nunca hablé a favor de una privatización, que la Carta Orgánica, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe cuál es el espíritu de la Carta Orgánica? Facilita sacar el público, privado del público, lo facilita. Como bien dicen los abogados, necesitamos una mayoría simple, pero para venderlo, 2/3 y audiencia pública. Retoma la presidencia. Ordenanza, por favor, si Marcela, levantar la mano. Señores concejales,